Cuando veíamos el impuesto de industria y comercio, en la parte de la depuración, mencionábamos algunas actividades no sujetas, que son para depurar la base del impuesto. En esta charla veremos qué actividades se pueden incluir dentro de esas actividades no sujetas y con base en qué normatividad. La norma nos menciona que la actividad de producción primaria agrícola, ganadera y avícola que se ejerza dentro de la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, recordemos pues que tenemos una bastante zona rural, ¿sí? Lo que es Sumapaz, entonces tenemos actividad ganadera, agrícola y avícola. Esa actividad no está gravada con el impuesto de industria y comercio. Quiere decir ello que si una persona que es responsable del impuesto de industria y comercio por otras actividades, además de ellas, ejerce actividad agrícola, ganadera o avícola, actividad de producción primaria, esos ingresos no serán gravados con el impuesto y los podrá excluir dentro de sus actividades no sujetas. Esa actividad de producción primaria agrícola no va a incluir la fabricación de productos alimenticios ni los procesos de transformación. Quiere decir, si yo crío ganado, tengo aves, pero ya después hago una transformación y hago salchichas, hago mortadelas, eso ya sería parte de una actividad industrial, ya no sería primaria, agrícola y ganadera. De otra parte, en la transformación en actividad avícola, el Consejo de Estado, mediante un fallo, nos dijo que respecto a la actividad avícola, en el caso de cuando se despluman las aves para la venta, no se considera una transformación, ¿sí? No se considera transformación porque realmente si la persona cultiva gallinas, pues las gallinas son para el consumo y da lo mismo venderlas con plumas o sin plumas. Entonces se conserva la actividad primaria. Contrario, si ya ejerce una transformación, como hacer mortadelas, salchichas, entonces ya sería diferente. Mientras se conserve el animal completo sin ninguna transformación, se considera actividad primaria. Dentro de otra actividad no sujeta, dice que el tránsito de cualquier artículo, si pasa un camión con mercancía por la ciudad de Bogotá, ¿sí? No quiere decir que el hecho de haber pasado con esa mercancía ya esté gravada con el impuesto de industria y comercio. ¿Por qué? Porque no está ejerciendo ninguna actividad comercial, industrial ni de servicios. Entonces no se encuentra gravado el tránsito de mercancía por la ciudad de Bogotá y que vaya con destino a otros lugares del distrito. Las actividades de juegos de suerte y azar. Esas actividades de juegos de suerte y azar no están gravadas con el tributo, ya que pagan otro impuesto, que es el impuesto de juego de suerte y azar. Pero si algún establecimiento de juegos de suerte y azar llegase a desarrollar alguna actividad comercial, ejemplo, tengo el casino y en el casino vendo comestibles, vendo bebidas, ¿sí? Esa actividad comercial, los ingresos producto de esa actividad comercial están gravados con el impuesto de industria y comercio, porque lo único que no estaría gravado es lo devengado por la actividad propia de juegos de suerte y azar. La propiedad horizontal, ¿sí? Con las actividades propias del objeto social. Si nosotros miramos dentro de la ley 675 de propiedad horizontal, las propiedades horizontales se organizan es para su mantenimiento y para su conservación. Entonces van a hacer sus asambleas, crean sus cuotas de administración, sus cuotas extraordinarias, todas tienen una destinación específica. Siempre que esa actividad sea de su objeto social, esas cuotas no están gravadas con el impuesto de industria y comercio, ¿sí? Diferente a si ejercen una actividad comercial, industrial o de servicios, siempre y cuando esa propiedad horizontal sea de tipo comercial o mixto,
como lo veíamos en las generalidades, la norma dice que cuando la propiedad horizontal es netamente residencial, no está gravada con el impuesto de industria y comercio, ¿sí? Si ejerce actividades diferentes a las propias del objeto social. Pero si es comercial o mixta, sí estaría gravada. Los productos destinados a la exportación. Todo lo que las personas exporten, ¿sí?, son no gravados con el impuesto de industria y comercio. Dentro de la norma no está tácitamente, digamos lo que nos dice el concepto 1073 de la Secretaría de Hacienda, dentro de la norma no está tácitamente expuesto lo que tiene que ver con la exportación de servicios, ¿sí? Pero, ¿sí?, si una exportación, sea de bienes o servicios, cumple con todas las normas, con todos los requisitos para ser entendido de que se realizó una exportación, ¿sí?, tiene la no sujeción, o sea, estaría excluida del impuesto. Entonces, sí existe para este caso la exportación de bienes y servicios. Entonces, ¿qué documentos se requerirán? Pues las pruebas de cómo hizo su exportación de servicios, que esté registrado como exportador de servicios, porque digamos, contrario a lo que sucede con los bienes, que con los bienes le podemos decir, muéstreme el documento de exportación. En el caso de los servicios, pues que esté registrado como exportador de servicios y que se vean los documentos en los cuales se demuestre que sí fue una exportación de un servicio y no fue prestado en la ciudad de Bogotá. La educación pública. En el caso de la educación pública, en la Constitución política, ¿sí?, la educación es un derecho. Y al ser un derecho, es un servicio, una función social. Y la excluye es la educación que presta el Estado, o en este caso el distrito, por intermedio de los recursos propios. No incluye la educación del sector privado. La educación del sector privado está gravada con el impuesto de industria y comercio. Es una actividad de servicios y está catalogada dentro de las actividades en los códigos SIU de cada una de ellas. Las actividades de beneficencia. Las actividades de beneficencia, recordemos que no está denominado que las empresas que sean sin ánimo de lucro son exentas del impuesto de industria y comercio. No, en esta parte no hablamos de tipo de empresas, hablamos es de la actividad. Si la actividad de beneficencia, digamos, miramos qué dice que es beneficencia, entonces beneficencia es cumplir, ¿sí?, hacer una obra social en la cual no tiene ningún costo o muchas veces ese valor, ese costo que se le da no cubre para los gastos. Pero si esa fundación realiza actividades comerciales, industriales o de servicios ajenas a su objeto social, pues será gravada con el impuesto de industria y comercio. La venta de activos, ¿sí? Primero que todo, debe darse claro qué significa y qué es un activo fijo para una persona. No solo el tenerlo registrado en unas cuentas contables, yo lo tengo mis carros y mis casas en una cuenta contable que se llama activos fijos, entonces es un activo fijo. No, porque lo que puede ser un activo fijo para mí, para otra persona no lo es. Un ejemplo muy claro de ello son las inmobiliarias. Entonces, si una inmobiliaria se dedica a la compra y venta de apartamentos y de casas, no sería una venta de un activo fijo, es parte de su objeto social. Pero no quiere decir ello que una inmobiliaria no pueda tener un activo fijo. Claro, ellos pueden tener un lugar donde tienen sus oficinas, tuvieron sus oficinas por un tiempo determinado, 5, 6, 7 años, y al cabo de ese tiempo la van a vender porque van a comprar otras oficinas. Pues no podemos decir que no es un activo fijo porque ellos son inmobiliarias. No, tienen todas las pruebas para decir que es un activo fijo. Pero entonces, démonos de cuenta que un activo fijo no es un bien, decir, la venta de casas y carros son activos fijos. No, depende de quien realice la actividad. Por lo general, es que no esté dentro del objeto social
de su normal funcionamiento. Los servicios prestados por hospitales adscritos o vinculados al Sistema Nacional de Salud. ¿Qué pasa con esta parte? De esto ha habido bastante discusión y hay varios fallos del Consejo en el cual se menciona si la salud es o no gravada con el impuesto de industria y comercio. Entonces, primero que todo, la salud está gravada con el impuesto de industria y comercio, excepto la que está contenida en el servicio, anteriormente se decía el servicio público de salud. Cuando viene la reforma de la ley 100, entonces se crean el plan obligatorio de salud, las EPS, las IPS, entonces se asimila que todos esos servicios que presten esas entidades, las EPS y las IPS, no están gravadas con el impuesto. Pero si vamos a unos planes complementarios, vamos a una medicina prepagada, vamos a médicos particulares, a laboratorios particulares, todo eso se consideran servicios y están gravados con el impuesto de industria y comercio. Hay otras actividades no gravadas, como las actividades culturales y deportivas. Entonces, actividades también están dentro de la ley 181 del 95, la ley del deporte. ¿Por qué? Porque hay unas actividades que pretenden incluir como actividades deportivas, por decir, el alquiler de las canchas sintéticas. El alquiler de las canchas sintéticas son contratos de arrendamiento, ¿sí? Una persona le presta un bien a otra persona para que lo disfrute, a cabo hay un tiempo, entonces no le va a decir es indeterminado, hay un tiempo, entonces están todos los parámetros de un contrato de arrendamiento. Está el arrendatario, el arrendador, está el bien y está el canon, ¿sí? Entonces se dice que es deporte. Entonces resulta que dentro de la ley del deporte dice que cuando se hace esas actividades deportivas debe haber ingreso a público, se debe contar con una boletería, que el responsable del evento responde por lo que le pase a los deportistas, ¿sí? Entonces, como vemos, son cosas diferentes de la actividad deportiva a un contrato de arrendamiento. Las actividades desarrolladas por los sindicatos, eso está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, también son actividades propias de la actividad sindical. Entonces, ¿qué pasa si un sindicato le dio por colocar una cadena de panaderías? Pues simplemente está desarrollando una actividad comercial que no es actividad propia del sindicato y esa actividad estaría gravada con el impuesto de industria y comercio. Las actividades desarrolladas por asociaciones de profesiones gremiales o sin ánimo de lucro, lo mismo, siempre y cuando sean actividades enmarcadas dentro del objeto social para el cual fue creada la fundación o la gremiación, ¿sí? Si ya ejerce otra actividad que esté grabada con el impuesto, el hecho de que diga soy una fundación, no estoy grabado con ICA, no es así. El ICA se da por ejercer actividades comerciales, industriales y de servicios. Ahí no menciona si es fundación está grabado, si no es fundación no está grabado, no lo menciona.